Así es como se fabrican los autos en la línea de producción de Audi en Győr. Estamos en la planta húngara de Audi, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo. Más adelante habrá muchas más cifras y personas, pero para empezar, dos datos. La planta se extiende sobre casi 5 millones de metros cuadrados y aquí trabajan 12.000 personas, así que realmente es una de las fábricas de Audi más grandes del mundo. De hecho, la mayoría de las veces nos encontraremos con los nuevos modelos Audi Q3 y Cupra Terramar, así como con sus piezas, ya que estos se fabrican completamente aquí. Pero aquí en Győr, en Audi Hungaria, también fabrican elementos de carrocería para otras marcas del grupo Volkswagen, para Skoda, Volkswagen, Bentley y Lamborghini. Las tres unidades principales que vamos a recorrer hoy, el área de prensas. Aquí, primero, a partir de rollos de acero y aluminio, en una prensa gigante se fabrican los elementos de la carrocería, que luego, bajo las manos de robots, se convertirán en la carrocería terminada. La zona de pintura, donde la carrocería terminada recibe su color final, claro, solo después de sumergirse y girar en estas tinas rotatorias, y después de ser tratada por estos robots cubiertos con mantas. ¿Y por qué pasa cada carrocería por este túnel brillantemente iluminado después de la pintura? Buena pregunta, pronto lo descubriremos. El taller de ensamblaje será la última gran estación. Aquí vestirán la carrocería para luego unirla con el tren motriz, y así nacerá el auto. Y por supuesto, como un extra, también daremos una vuelta en la pista de pruebas, donde de hecho cada auto terminado da una vuelta de prueba. Espera un momento. ¿Entonces no existe un auto con 0 kilómetros? Pronto obtendremos la respuesta a esta pregunta, pero empecemos desde el principio, con la fabricación de las piezas de la carrocería. Ok, así es como llegan los rollos. Aquí vemos tanto aluminio como acero. ¿Cuál es la proporción entre estos dos? Bueno, aproximadamente usamos nuestros rollos de aluminio y acero en una proporción de 50 a 50. Y entonces, en este punto, tú ya sabes, por ejemplo, qué tipo de auto o qué parte de auto se va a hacer de esto, o de esto qué parte de auto será. Por supuesto, ven conmigo, así es, vamos a verlo. Cada rollo, cada bobina, cada cilindro tiene una identificación, pero por ejemplo, de este veo que se va a fabricar una puerta del Q7, este es un rollo de aluminio, este es un rollo de aluminio. Y digamos, a simple vista no lo sé, pero al tacto se puede decir, o incluso supongo que por el peso definitivamente se puede saber. Bueno, por el peso definitivamente se puede saber. Por ejemplo, ves que este pesa como 8 toneladas más o menos. Sí. Además, todos nuestros materiales llegan con un recubrimiento previo, si lo tocas. El aluminio, de hecho, tiene una película seca. Por ejemplo, una bobina de acero llega un poco aceitada. Aquí, la reducción de la fricción es importante tanto para la calidad como para preservar las herramientas de cobre. Esa era la puerta del Q7. Esa era la puerta del Q7. ¿Y esta? Ajá. Y esto es un rollo de acero, cerca de 27, casi 28 toneladas. ¿Esa es la diferencia entre ellos? Así es, así es. Y entonces pensaría que los autos más deportivos son más bien de aluminio. Y no sé, los autos más grandes, más pesados, esos. Eso depende mucho del modelo. Por ejemplo, este rollo de acero se va a instalar en el panel lateral de nuestro nuevo modelo Cupra. Entonces empezamos en la sección de prensas, que es la parte de la planta donde se fabrican los elementos de la carrocería. Se utilizan aproximadamente 30 de estos rollos al día y la proporción entre acero y aluminio es de aproximadamente el 50%. Dentro de un auto, las piezas más importantes para la seguridad están hechas de acero de alta resistencia y depende del modelo qué partes son de acero y cuáles de aluminio. Los enormes rollos, que como escuchamos pesan varios miles de kilos, se mueven en la planta con la ayuda de grúas. Así los descargan de los camiones y también los llevan a la máquina cortadora. Los rollos se colocan en esta máquina. La primera parte se llama máquina preparadora, donde quitamos el embalaje y la capa exterior que podría estar sucia o dañada. Así que la capa exterior se retira. Así es. Durante el transporte pudo haberle pasado cualquier cosa. Después desenrollamos y empezamos a cortar. Podemos hacer hasta 64 cortes en un minuto. En la cortadora, el primer paso es cortar láminas de los rodillos de aluminio y acero en el tamaño adecuado, dependiendo de si esa lámina se convertirá después en la prensa en una panel lateral, cofre del motor o, por ejemplo, en una pieza de puerta. Entonces viene la prensa, o mejor dicho, primero los dientes o mandíbulas de la prensa, los troqueles.
Como puedes ver, se trata de herramientas muy grandes y pesadas y aquí almacenamos muchísimas de ellas. Y entonces los colores nos ayudan a decidir, porque cada color es una parte de un modelo, o cada color representa un modelo. Sí. Así es, la codificación por colores nos ayuda a decidir de qué parte de qué modelo se trata. Ese azul claro, por ejemplo, son los troqueles de la pieza de puerta del Q3. Y como mencionamos, la cantidad de troqueles varía según la complejidad de la pieza, cuántos pasos de trabajo de prensado se necesitan. Entonces, por ejemplo, para una pieza más compleja se necesitan más herramientas de prensado, ponen más en la máquina, y para una más sencilla se necesitan menos. ¿Qué consideran ustedes como más complejo? Pues por ejemplo, una pieza lateral grande. Una pieza lateral grande. Que ahora es una pieza interna, así es, que seguimos fabricando. Entonces para eso se necesitan, digamos, 6 semanas, así es, y luego una más sencilla. Bueno, digamos que un marco de ventana o alguna parte interna de eso puede ser 3 o 4 pasos incluso. 3 o 4, y entonces, bueno, si por ejemplo, no sé, esto aquí a nuestro lado, esto, así puedo decirte con esta información de qué es y de qué tipo es. Por ejemplo, en el caso de estos elementos de prensa, el color ayuda a identificar el modelo y toda la demás información la encuentras en la herramienta. Por ejemplo, ¿qué modelo es este entonces? Este es el Audi Q8. Y la pieza es un elemento exterior, es la parte exterior de un panel de puerta. Ves que es de aluminio y que está abajo. Y como puedes ver, aquí hay 3 herramientas, la parte superior, la parte inferior, pero detrás de esto hay otras 3, otro montón igual de grande, con las que se hace esta sola pieza. Y claro, aquí en cada herramienta también puedes ver en qué paso de prensado se usa esa herramienta específica. Y entonces el montacargas o el operador ya prepara estas herramientas junto a la prensa para que el cambio se haga lo más rápido posible. Así es, así es. Básicamente estas piezas las movemos con esta gran grúa que puede levantar hasta 66 toneladas y mientras se está produciendo un lote en un lado de la prensa preparamos las herramientas y los equipos para el siguiente lote de producción. Y el cambio rápido permite que mientras por un lado sale la herramienta que se está usando actualmente, así es. Aunque todos piensan en la planta de Győr como una fábrica de motores y autos, aquí también hay una fábrica de herramientas, ya que estas herramientas de prensa se fabrican en parte aquí, en la sección dedicada de Audi Hungaria, y también se les da mantenimiento aquí mismo. Debido a su enorme peso, las herramientas de prensa también se mueven con grúa. Moverlas, como escuchamos, significa que cuando empiezan a fabricar una nueva pieza, llevan todas las 3, 4, 5 o incluso 6 herramientas necesarias a la máquina. La prensa es enorme, básicamente es un edificio dentro de otro edificio o una casa dentro de una casa. En el caso de un monstruo así, naturalmente, ni siquiera las condiciones de instalación fueron algo cotidiano. La base de la prensa es una losa de concreto de 180 centímetros de grosor que contiene un total de 3.000 metros cúbicos de concreto. Para ponerlo en perspectiva, si el concreto se hubiera traído por tren, habría significado la cantidad equivalente a 17 vagones de carga. La capacidad de carga de la losa del piso es de 10 toneladas por metro cuadrado, y realmente se necesita esa resistencia, ya que una pila de herramientas puede llegar a pesar hasta 150 toneladas. En un extremo de la prensa se introducen las láminas de aluminio previamente cortadas, y luego, tras el número adecuado de ciclos de prensado y o corte, se fabrica la pieza. Esto... Solo es una lámina cortada. Una lámina, y después de esta fase ya casi queda bombada. Sí, y entonces toda la capacidad de presión de la línea de prensas completa es de aproximadamente 8.000 toneladas. Esto varía según cada prensa. Aquí el elemento más grande está abajo. Aquí está la primera estación de prensado. Esto es la embutición profunda, que básicamente es un formado grueso, donde la pieza adquiere aproximadamente su forma. El elemento, y en los pasos siguientes cortamos cuidadosamente el material sobrante. Ese es el proceso de recorte. Luego viene el proceso de perforación, donde hacemos las diferentes aberturas para reducir el peso, para los pasacables y para los puntos de conexión a tierra. Y supongo que en algún lugar debajo de nosotros recolectan las piezas cortadas. Así es. Y luego se van así. Así es. Aquí en el sótano las recolectamos por separado, el acero por un lado y el aluminio por otro. Nuestras piezas de aluminio, de hecho, están en una cadena logística de circuito cerrado de aluminio, así que realmente reciclamos todo el aluminio. Esto es especialmente importante.
Como ya se mencionó en parte, depende de la complejidad de la pieza cuántas estaciones de prensado atraviesa el elemento. Los elementos menos complejos o que no son visibles se fabrican con 3 o 4 ciclos de prensado, mientras que en los elementos más complejos o visibles, como el panel lateral o la puerta, se realizan 6 fases de conformado. Por cierto, las prensas se cierran entre 10 y 15 veces por minuto. La diferencia está en que el prensado de un panel lateral obviamente toma más tiempo, o sea, es más lento que el de un elemento más pequeño y sencillo. Entonces, en un extremo de la prensa teníamos solo una lámina lisa de aluminio o acero y en el otro extremo, o sea, después de unos 47 metros, ya tenemos una pieza terminada. Por cierto, después de que una pieza de la carrocería se fabrica aquí, aproximadamente 42 horas, es decir, menos de 2 días después, ya baja de la línea de producción como parte de un auto terminado. Si te gustó, activa los subtítulos en inglés. Y lo que ves aquí, esto es para el control de calidad. Aquí puedes ver que se trata de una pieza relativamente grande, por eso en los diferentes puestos de trabajo se revisan distintas partes de la carrocería. Bueno, de la carrocería. ¿No puede una sola persona? Persona. Una parte. No, pero están bajando a un ritmo extremadamente rápido. Y entonces esto, bueno, ahora con lo que dijiste, entonces esto probablemente sea acero porque ahora yo no lo sé. Así es. Entonces esto es acero y una pieza Q3 sí. Pero aquí, en este punto, ya no es tan fácil decirlo. Q3 panel lateral exterior, ok. Digamos que es interesante que todo, incluso las piezas más pequeñas, igual que una pieza más grande, las piezas más pequeñas también pasan por aquí. Cada pieza prensada pasa por esta línea de principio a fin. Los elementos terminados, después de pasar por la inspección visual, se colocan en estantes de almacenamiento como estos y luego se llevan al almacén de la planta de prensado con montacargas. De aquí, los elementos van al taller de carrocería, donde a partir de ellos se fabrica la carrocería final. El taller de carrocería es como una enorme ciudad de robots bulliciosa, porque además de los robots que realizan las fases de soldadura, pegado y atornillado, también trabajan en la planta muchos AGV, es decir, vehículos guiados automáticamente. Estos se encargan principalmente de transportar y gestionar la logística de los elementos de la carrocería de un lugar a otro. Esta es la parte de la planta donde se ensambla la carrocería a partir de los elementos previamente fabricados. Por cierto, la carrocería de un auto se compone de varios cientos de piezas. En el primer paso, se ensamblan las partes delantera y trasera del chasis. Después de que el chasis ha sido ensamblado y soldado, los robots colocan los arcos de las ruedas, luego siguen los paneles laterales internos y después los externos. Se utilizan varias tecnologías, pero la técnica de unión más común es la soldadura por puntos. Un dato curioso relacionado es que en el extremo de las pinzas de soldadura de los robots que realizan la soldadura por puntos, hay una tapa que, para garantizar la calidad adecuada del resultado, debe ser reemplazada de vez en cuando. El reemplazo de las tapas lo realizan los compañeros operadores del equipo. Así es como se ve una tapa usada y así una nueva. Por supuesto, es fundamental que las uniones de soldadura sean lo suficientemente fuertes. Por eso, en cada ciclo de producción determinado, es decir, en carrocerías seleccionadas al azar de la producción, se examina la resistencia y durabilidad de las soldaduras por puntos con un dispositivo ultrasónico. En la última operación aquí, la mano y el ojo humanos son los protagonistas. En la línea de acabado se colocan las puertas, las tapas del maletero, los cofres y se realiza la inspección final. Todavía se realiza una última inspección en los ensamblajes y, si todo está bien, en la siguiente fase se pasa al área de pintura. Esto es prácticamente lo que se llama una estación de ensamblaje BEMI. Por BEMI nos referimos a estos materiales auxiliares de metal o elementos auxiliares. Los trabajadores que ves aquí los instalan y así fijan las puertas en una posición ligeramente abierta. La idea de esto es que cuando más tarde entren en las tinas durante la rotación no se abran, no causen daños, pero permitan que el líquido fluya libremente a través de la carrocería. Básicamente se necesitan los espacios Para que el líquido entre en todas partes. Exactamente, la accesibilidad del líquido. ¿Qué entendemos por líquido? No solo pintura. No, aquí al principio está lo que se llama pretratamiento. Realizamos un pretratamiento, así que prácticamente desengrasamos la carrocería y luego formamos esta capa de fosfato de zinc, que es importante para la adhesión. Y después pasamos al baño de laca catódica por inmersión.
El área de pintura es una de las más emocionantes, pero sin duda la más colorida de toda la fábrica de Audi, aunque antes de los colores hay varios pasos grises de preparación. Para empezar, por ejemplo, como escuchamos, todas las puertas se fijan con separadores de metal en una posición ligeramente abierta. Esto es necesario porque la carrocería pronto será sumergida, no solo una vez, y además girará, así que es importante que durante todo este proceso las puertas no se muevan. Una vez que las puertas están fijadas, siguen las fases de limpieza para preparar la pintura. De hecho, estos pasos son similares a los que hacemos en casa antes de pintar una cerca. Aquí hay 12 tinas cada una de aproximadamente 60 a 70 metros cúbicos, así que son 12. De las tinas. Pasa por las 12 tinas. Y eso es solo el pretratamiento. Bueno, a veces lavamos 3 veces seguidas con sustancias cada vez más limpias para lograr una conductividad prácticamente casi nula. La conductividad nos muestra qué tan limpia está el agua que sale ya del auto. Que es para el auto. ¿Por qué la conductividad tiene una unidad de medida? Pues así regulan la limpieza, ¿de verdad? Entonces, si sale de uno de esos baños activos llenos de químicos, es como 7000 y al final es 20. Así son los pasos, así es como funcionan. El agua del grifo no sé exactamente, pero está entre 500 y 1000, así que al final lavamos con agua completamente libre de sal. Es una química delicada. Y aquí está el límite de la sección. Hasta aquí llega el pretratamiento. Y esto ya es el propio KTR. Sí. ¿KTR es una abreviatura? ¿Significa algo? Sí, es la sigla alemana del recubrimiento por inmersión catódica. Escribimos cátodo o Pauklack. En inglés usamos la expresión IFO. Como puedes ver, aquí la vestimenta también es un poco más peculiar que en otras partes de la planta. El overol en realidad no necesariamente nos protege a nosotros, sino que protege más bien la carrocería para que ningún pelo, cabello o suciedad de la ropa civil termine en la superficie recién tratada. Este es el tanque KTL, con la tecnología de transporte de tambor giratorio, como se dice en términos técnicos. Básicamente es la carrocería metálica en bruto fosfatada con zinc que viene del pretratamiento. Llegan aquí, pasan por el tanque durante 300, casi 300 segundos reciben este recubrimiento crudo de KTL que después tenemos que secar. Esto es aproximadamente 20 micrones, en este caso representa alrededor del 20% de toda la capa de pintura. Y es de alto voltaje, 300-400 voltios, medio ácido. Se puede ver esa franja metálica roja de cobre. A través de ella pasa la corriente hacia el coche, eso es. Así que aquí, en su estado actual, todo es potencialmente mortal. Obviamente, en cuanto uno entra, toda la tensión desaparece y todo debería ser seguro, pero aquí todo está electrificado frente a la tina. ¡Qué interesante! Cuando pensamos en pintura pensamos en colores, pero esto es mucho más que eso. Esto es electroquímica, ni siquiera es pintura clásica, así es. El e-coating o electrocoating es un recubrimiento que se aplica antes de las fases de pintura y su función principal es proteger contra la oxidación futura. Así que, gracias a la electricidad, es decir, a los ánodos y cátodos conectados, se logra que el líquido realmente llegue a todas partes, incluso a las rendijas más pequeñas. Y además, con su ayuda, también se puede controlar el grosor de la capa. Después de aplicar el recubrimiento e-coat, la carrocería se coloca en un horno de secado donde la capa aplicada se seca y se endurece, y luego estos robots, que trabajan a gran velocidad, se encargan del siguiente proceso. Los robots también cubren las uniones de los bordes, las superficies del chasis y otros lugares críticos con PVC para proteger contra la corrosión. Cuando el sellador se ha aplicado en todas partes, finalmente viene lo importante. Pueden comenzar las fases de pintura y lacado. Aquí se pueden ver los robots de brazo y cabeza y detrás de ellos el portal de ionización. 2 robots, o mejor dicho, 4 robots pasan por toda la superficie para quitar cabellos, pelusas, polvo, suciedad. Prácticamente intentan eliminar todo de la superficie. En la base lo aspira de inmediato para que no se siga esparciendo y así asegura que la superficie quede completamente limpia y lisa para que ya no haya ningún residuo en el barniz. Ese es el objetivo aquí. Y este es el carrocería con KTL, así que lo que salió del baño relativamente gris se vuelve de un gris verdoso cuando se seca. Ya veo. ¿Y entonces así se ve cada auto al principio? Cada auto debajo bajo el faldón tiene esto.
En el primer paso, limpian la carrocería con un cepillo y luego siguen las capas de pintura, una tras otra. Así como al pintar una cerca hay una capa de imprimación, aquí también la hay, solo que aquí se llama aparejo. El aparejo sirve para rellenar pequeñas irregularidades en la superficie, y su función también es importante porque proporciona una superficie uniforme y adherencia para las capas de acabado, es decir, los colores finales. Después de que los brazos robóticos aplican el aparejo en toda la superficie, sigue un secado y luego viene la capa base de color. El barniz de acabado se aplica en varias capas, en estaciones sucesivas. Los robots lo aplican sobre la carrocería en cada estación. Para que durante la pintura la pérdida sea mínima, nuevamente la electricidad, es decir, la electrostática, juega un papel importante. De hecho, la carrocería se carga negativamente y la pintura positivamente. Con este truco se logra una alta eficiencia en el uso de la pintura. Después de aplicar la pintura base, la carrocería pasa a un secador intermedio, donde se evapora y desaparece una parte significativa de la humedad. Después de esto, como última capa, se aplica el barniz incoloro de 2 componentes a la carrocería. Este barniz de acabado no solo es responsable del brillo y el resplandor, sino que también protege contra la luz solar, la lluvia y otros daños ambientales. Además, estos barnices son llamados barnices autorreparables, es decir, si aparece un rayón en el auto durante el calor del verano, cuando la carrocería se calienta a 40 o 50 grados, el daño se repara solo. El barniz transparente se endurece en un horno de secado. Los autos de color mate reciben otro tipo de barniz transparente, que después de secarse da como resultado una superficie mate. Y una cosa más interesante, desde las fases de pretratamiento se han aplicado varias capas a la carrocería, y estas han añadido varios kilos al peso total, pero el grosor total de las capas no ha aumentado ni un poco. Literalmente, las capas aplicadas juntas suman menos de 100 micrones, lo cual es más pequeño que el diámetro de un cabello. La última etapa del proceso de pintura es la llamada finish, la línea de inspección final, donde las carrocerías se revisan en un túnel de luz especial y, si es necesario, se corrigen los posibles defectos de la superficie con pulido. Por lo tanto, las posibles imperfecciones de la superficie se corrigen puliendo, pero esto solo aplica para colores normales. En el caso de colores mate, no es posible pulir. Si encuentran alguna imperfección en la pintura mate, la pieza correspondiente se vuelve a lacar. Es más difícil fabricar el mate, pero una vez que es tuyo, tienes un poco más de protección contra los daños. Así es. El barniz mate en sí es mucho más resistente a los impactos físicos que el barniz brillante normal, así que contra rayones, golpes de piedras y cualquier tipo de impacto externo, es un material muy sólido y robusto, así que es algo que se agradece. Se agradece. ¿Y entonces por qué es difícil de procesar aquí en la producción? El trabajo posterior es complicado, por eso nos esforzamos en producir la mejor calidad posible para no tener que hacer retoques después. Porque, por ejemplo, se puede pulir. ¿Verdad? Exactamente. Se pone brillante simplemente al pulirlo. El objetivo del pulido es el brillo, pero para una pieza mate, eso es una sentencia de muerte para la pieza. Así que, y entonces en ese caso hay que volver a pintar, ¿verdad? Con suerte, solo ciertos elementos, pequeños y diminutos defectos, en teoría se pueden reparar, pero si está en una columna complicada o en una pieza que no se puede reemplazar y el daño es grave, entonces definitivamente tenemos que volver a pintar todo el coche. Tratamos de evitar esto al máximo y por eso intentamos sacar la mejor calidad posible de la producción. Y también es muy interesante que toda la pintura, laca o cualquier capa protectora que se aplica añade entre 10 y 20 y tantos kilos al coche. Aproximadamente. Al peso total, pero aún así toda la capa en sí no es más gruesa que un cabello. Exactamente. Esto es muy interesante. Entre 90 y 100 micrones. Pero que 25. Agrega 25 kilos más cuando se seca, supongo que es un poco menos, pero más o menos eso es. El peso en seco está alrededor de 15 kilos. La mayoría de nuestras pinturas son a base de agua, así que cuando se secan, el 90% del agua se evapora, por eso se pierde peso. Bueno, aquí principalmente veo colores oscuros y básicos como blanco, gris y negro. Así que no es muy colorido, eso obviamente depende de nosotros porque esto va según los pedidos que recibimos. Entonces, según esto, ahora la moda es el negro, blanco y gris. Desafortunadamente hay mucha resistencia, aunque ahora con los nuevos modelos que fabricamos, con el Cupra y el sucesor del Q3, hay colores muy interesantes y emocionantes que me gustan mucho, como el verde grisáceo, el verde azulado. Así, totalmente. Y entonces hay como unos 10 y tantos colores en la serie. Así es. Y
Y entonces el resto, Eso también puede ser. aún así cualquier cosa. Que básicamente sí existe la posibilidad de pedir colores personalizados, eso siempre se puede hacer de esta manera. Básicamente trabajamos con 17 colores de serie, de los cuales algunos creo que 6 pueden ser mate también. Así que sí hay variedad, pero bueno, lo que más se ve son los colores oscuros. Los colores oscuros son los que están de moda actualmente. Vimos cómo se hizo la carrocería, vimos cómo la pintaron y le pusieron el barniz. En el taller, en nuestra última gran parada, básicamente se termina el auto, es decir, se viste la carrocería y, por supuesto, al mismo tiempo que la carrocería, también se va armando el tren motriz. Es decir, la parte del auto que incluye el chasis, el motor, la transmisión y los ejes. Luego, en cierto punto, todo esto se une, pero por ahora estamos con la carrocería. El taller es enorme, tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados, lo que significa que estamos en una nave de 500 por 100 metros. Y se necesita ese espacio, ya que hay cerca de 250 fases de ensamblaje en cada carrocería. Antes de ver algunos de los pasos más importantes y espectaculares, vale la pena hablar en general sobre la línea de ensamblaje, ya que cada metro, o mejor dicho, cada centímetro, e incluso la velocidad, han sido diseñados y ajustados para lograr la producción más eficiente posible. Lo que es muy interesante es que en la fábrica de carrocerías aproximadamente el 85% está robotizado Y alrededor del 15%, justo el cambio, es manual. y aquí la cosa se invierte porque aquí hay mucho trabajo manual, pero por ejemplo aquí está uno de los robots. Así es, así es. Lo que sucede en esta sección de la línea o en esta estación de trabajo es la colocación de la ventana delantera, el parabrisas. Ahí ves, ahí colocaron el parabrisas, el robot aplica el pegamento, pero el ajuste fino del parabrisas todavía se hace manualmente. Y de hecho yo estuve aquí hace muchos años y aún entonces sé que esto sucedía. O sea, aunque todo avance y cada vez haya más automatización, estas cosas siguen igual. Así es, así es. Incluso en la carrocería y en la colocación hay elementos que ayudan a una instalación precisa, pero básicamente se coloca a mano. Lo que también puede ser interesante es que al principio de esta sección de la línea, cuando ya colocaron el tablero en la sección anterior, aquí se instala el tapizado del techo y abajo se colocan las demás ventanas, la luz trasera y se hacen más trabajos de cableado en el interior antes de que pasen a la siguiente etapa. Bueno, pasa a la siguiente sección de la línea. Lo que también es interesante aquí, creo que aquí podemos ver que por ejemplo tú te quedas ahí y entonces yo voy hacia ti. Pues no sé, esta cinta transportadora, aquí le pregunté a tus colegas, pero no está medida en kilómetros por hora. Así que no supieron decirme, pero yo diría que es como 1 o 2 kilómetros por hora, ¿no? Pues sí. Probablemente es más o menos así, sí, la línea de producción se mueve continuamente, los puestos de trabajo son fijos y los autos van avanzando a un nivel de ensamblaje cada vez mayor y a otros puestos de trabajo. Si lo ves, esta carrocería puede bajar, esto es para que la altura del proceso de ensamblaje en ese puesto de trabajo sea ergonómica, para que no sea demasiado agotador para el trabajador levantarla. Ni siquiera 5 episodios serían suficientes si quisiéramos repasar cada una de las operaciones de ensamblaje que se realizan en la carrocería, así que ahora solo veremos algunas de las más interesantes. Uno de los primeros y más importantes pasos es que se quitan las puertas y se envían a su propia línea de ensamblaje. Esto se debe a que, sin las puertas, es más fácil realizar las demás operaciones de ensamblaje en la carrocería, y además, en las propias puertas también se instalan muchas cosas. También es impresionante ver cómo se instala el techo panorámico en los modelos que lo tienen, y también cómo el tablero se coloca en su lugar. En esta operación también queda claro por qué fue necesario quitar las puertas anteriormente. Ahora viene el parabrisas. Como ya mencionamos, es muy interesante y fascinante ver cómo los robots y las personas trabajan juntos para colocar el enorme cristal en su lugar. Al principio mencioné que fabrican elementos de carrocería para varios modelos de varias marcas, pero el nuevo Q3 y el Cupra Terramar ya se producen completamente en Győr, y estos son los modelos que se ven en la línea.
Estos, por cierto, se construyen sobre el mismo chasis, lo que permite que se mezclen en la línea de ensamblaje, pero representa un gran desafío logístico asegurarse de que en cada estación de trabajo o en cada ciclo llegue la pieza correcta para el modelo que está llegando. No solo importa que todas las piezas estén aquí, sino que llegue justo la pieza necesaria y esté al alcance del operario. Así es, así es. Así que justo lo que el mecánico necesita debe llegarle a la mano en el momento adecuado. Esto te lo muestro rápidamente, que estos estantes, aunque aquí veo que las piezas están perfectamente organizadas, pero ves que estos estantes se llenan desde atrás y cuando tenemos una línea aquí que se mueve constantemente y cuando llega un auto nuevo que no necesariamente es de esa marca, ese mercado o ese equipamiento, entonces se instala algo diferente. Y el trabajador necesita que la pieza esté ahí al frente, la que exactamente va en ese auto. Y entonces, digamos, él ni siquiera tiene que pensar si esa pieza va ahí, sino que sabe con certeza que la que tiene a la mano es la que debe ir y solo tiene que ponerla. Así es, así es. Y claro, dentro de un mismo modelo puede haber muchísimas versiones y luego depende también a qué mercado va, si es para Estados Unidos, si es volante a la derecha o a la izquierda y muchas cosas así. Y también ayudamos a los compañeros incluso con las piezas más pequeñas para asegurarnos de que se instale la pieza correcta. Tenemos estanterías guiadas por luces, así que se enciende la luz en el lugar de donde hay que tomar la pieza, para asegurarnos de que se instale la pieza correcta en el auto. Ah, ya entiendo. Y lo que también es muy interesante y que me parece curioso es que no es que haya 100 Audis y luego 100 Cupras, sino que primero viene un Cupra, luego un Audi. O sea, no está dividido por turnos, como que hoy solo se hacen Audis o hoy solo Cupras, sino que están mezclados. No, para nada. Es más flexible. Creo que es lo más lógico. Esto lo calcula, así es, así es. En realidad, obviamente depende de los pedidos de los clientes y también depende de cuántos pasos de trabajo hay para esa marca y equipamiento de auto en particular. Porque si en un puesto de trabajo el tiempo de los pasos de ensamblaje es diferente, entonces organizamos los modelos uno tras otro de manera que, por ejemplo, después de algunos ensamblajes más difíciles, venga un modelo en el que en ese puesto de trabajo se requiera menos tiempo. Eso es en lo nuevo. Creo que estos pequeños detalles muestran muy bien lo complejos que son los procesos en el taller de ensamblaje y cómo todo está calculado y medido al milímetro. De hecho, no solo horizontalmente, sino también verticalmente. Ahora vemos la transmisión así por primera vez, pero ya está ensamblada porque en realidad ese proceso ya comenzó en otra parte de la línea. Y bueno, sí, o sea, no sé, motor, suspensión, así es. Así es, la transmisión, diferentes frenos, los equipos de freno ya se instalaron y cuando el tren motriz está ensamblado, en esa cabina verificamos que todas las piezas correctas estén instaladas y que estén en la posición adecuada. Esto es el trabajo coordinado de 32 cámaras. ¿Y eso es importante? Será un paso muy importante más adelante. Y no solo si está, sino si está en cada posición, porque ahí ya vemos que ahí de hecho ya ocurre el acoplamiento, sí. Sí, ahí ya ocurre el acoplamiento, pero en algún punto ahí se hace el acoplamiento porque ahí todavía... Solo ahí ocurre el acoplamiento donde unimos el tren motriz y la carrocería ya ensamblada y eso es inevitable que todo sea preciso. Así es. Esto está muy bien, de hecho aquí ya se hizo el acoplamiento, ahí en ese punto ocurre el acoplamiento y obviamente aquí es donde se encuentran las dos líneas, el tren motriz y la carrocería. Así que, mientras se fabricaba la carrocería, en el chasis se fueron montando uno tras otro los elementos del tren motriz. El motor, el tanque de combustible, los ejes, la transmisión, los discos de freno. La última estación de la línea aquí, como escuchamos, es una cabina de inspección. Con las 31 cámaras instaladas, se verifica que la cadena cinemática de la calidad adecuada haya sido instalada en el vehículo, y todo esto se hace comparando las imágenes tomadas con una imagen de referencia. Ahora viene el matrimonio. El matrimonio, como su nombre lo indica, es el paso donde el novio y la novia, es decir, la cadena cinemática y la carrocería, se prometen fidelidad eterna y se crea una relación para toda la vida entre ellos.
Luego se instala el frente, las luces, la defensa y también se llenan los líquidos necesarios en el auto, el refrigerante, el líquido del aire acondicionado, el líquido limpia parabrisas, es decir, aquí se coloca y se añade todo lo necesario para que el auto pueda arrancar y avanzar, y hasta lo llenan de combustible. Así que el auto ha nacido, en los últimos pasos de ensamblaje, se colocan las piezas que faltan, por ejemplo, se ponen las llantas, se coloca la llanta de refacción, la caja de herramientas y aquí también se ajustan los pedales. También se instala la bolsa de aire y el volante, se colocan los asientos y finalmente se vuelven a poner las puertas. Por cierto, las puertas viajan 2,5 kilómetros entre que se quitan y se vuelven a poner, así que realmente había mucho que hacerles. Y entonces ya vimos cómo quitan las puertas, ahora vemos cómo las vuelven a poner. Sí, así es. Claro, para esto también ya tienen una herramienta así. Con la que esto, así es. En la mayoría de estos casos, donde mueves piezas pesadas, hay una herramienta especial para sujetarlas. Aquí con algunos tornillos se coloca la puerta que ya incluye la ventana, los motores, básicamente todo el tapizado. Básicamente, para mí, si yo veo esto, la rueda ya está puesta, el tapizado está instalado y las luces están encendidas. No sabría decirlo, no sé, tal vez el limpiaparabrisas todavía no está aquí. Así es. El coche ya se ve listo a simple vista en más del 90%. Por supuesto, todavía hay muchas operaciones que no son tan visibles, pero aquí ya básicamente parece un coche. Y allá al final, eso ya casi será el coche terminado, ¿verdad? Así es, ahí ya puedes salir rodando. ¡Vaya! Entonces se abre la puerta y listo. Esto ya es... Bueno, ya dijimos hoy que está listo, pero esto de verdad ya es casi un coche terminado. Así es, aquí ahora el auto baja de la línea por primera vez por sus propios medios. Bien. Aquí ya se subieron, hacia el final, aquí ya lo conduce una persona. Y si está bien, entonces sigue adelante de inmediato. Aquí ya hubo una revisión y entonces sigue hacia acá. Aquí en el siguiente paso sigue una serie de estaciones de control, estaciones de calibración, observación, prueba de hermeticidad, esto en una cabina especial. Nuestro auto está prácticamente listo, pero antes de que salga por sus propios medios del taller, naturalmente todavía hay algunas revisiones más. Revisan los frenos, los amortiguadores, las luces, la batería, todo esto en una cabina cerrada, donde las ruedas se aceleran en rodillos hasta 130 km por hora, todo es un poco como una inspección técnica. Entonces, sabemos que un auto nunca sale con 0 kilómetros porque ya aquí tampoco es así, ya que avanzó 10 metros, así que aquí ya lo han movido 10 metros. Sí, y ciertos modelos que van a ciertos mercados no solo los probamos en la pista de pruebas, sino que en ese caso también tenemos que probarlos en vías públicas. ¡Ay! ¿De verdad? Así es. Entonces no solo en la pista de pruebas, que luego veremos, sino que también hay que salir a la vía pública. Eso depende del mercado al que vaya, porque en diferentes mercados hay diferentes requisitos de prueba. Desde aquí ya podemos ver esa puerta o ese portón por donde el auto va a salir de la planta. Así es, de ahí irá a la pista de pruebas exterior y si pasa todas las pruebas, entonces lo empacamos y lo enviamos. Lo empacamos, eso está bien. Hay algunos números, como que no sé, está bien, más o menos cada 90 segundos o cada 100 segundos sale un auto. ¿Cuántas fases de ensamblaje tuvo? ¿Cuántas horas tomó construirlo? O sea, estos siempre son buenos datos para ver al final. Bueno, sabemos que cada 95 o 100 segundos sale un auto, pasa por más de 160 estaciones, incluso por muchos más pasos de ensamblaje y toma alrededor de 8 horas. 8 horas es el tiempo que pasa aquí. Así es, en el taller. Y ahora ya estamos en la pista de pruebas, en un Q3 rojo recién terminado. Así que aquí sacan cada auto para una vuelta de prueba, para probar en condiciones reales las características de manejo, los frenos o incluso el radar de reversa y otros sensores. Puede surgir la pregunta de si después de esto todavía se puede decir que un auto nuevo es de 0 kilómetros, pero sí se puede. Según las directivas de la Unión Europea, todo auto se considera de 0 kilómetros hasta que haya recorrido 100 kilómetros. En la pista de pruebas se aplican las reglas de CRES, pero solo los pilotos de prueba con la autoridad adecuada pueden acceder a ella, y para examinar las características de conducción se requiere experiencia profesional y conocimientos adecuados. La pista termina con un campo simulado de baches para probar las suspensiones, pero quien piense que en este punto ya hemos terminado está muy equivocado. El auto aún regresa al taller. Todavía falta una lluvia monzónica artificial, que tampoco está mal como lavado, pero en realidad es una prueba de estanqueidad. Después de eso, se coloca el embalaje, es decir, la cubierta protectora.
Si el auto va a Europa, solo en algunas partes de la carrocería se coloca el material protector especial, pero si se va a enviar al otro lado del océano, recibe una cobertura total. Eso es todo. ¿Y qué les dije? Este resumen estuvo lejos de ser completo, pero tal vez repasamos los puntos más importantes.